Bueno, vamos a empezar a trabajar con el programa el QGIS, que como su propio nombre indica, pues es un programa, es un sistema de información geográfica, lo que significa, lo que quiere decir que vamos a trabajar con datos cuantitativos y o cualitativos y vinculados a una posición, datos que estarán vinculados a una posición. Bueno, lo primero que vemos es cuál es la disposición de la pantalla, que no tiene que ser literalmente la que tengo yo, ¿no? Donde veremos que hay unos paneles, veremos que hay unos menús literales, una información en la última fila y veremos que hay muchas barras de herramientas. Los menús literales pues son exactamente pues igual que todos, ¿no? O sea, prácticamente todo lo que se puede hacer con QGIS está aquí. Otra cosa es que por lo que sea nos interese tener barras de herramientas porque son más accesibles. Y en esto ya sabéis cómo va el tema. Cuantas más tengáis, menos espacio de trabajo tendréis, y cuantas menos, pues bueno, más espacio de trabajo tengáis. Eso que no es ni mejor ni peor y depende de las que vayáis a trabajar como rutina, pues que las tengáis más accesibles o menos. Aquí en esta parte izquierda tenemos los paneles, ¿no? Los paneles que os pueden salir uno encima de otro y no separados como los tengo yo. Tenemos el panel de navegación, que es donde tendremos estas opciones por defecto, esto no lo cargo yo, y después tendremos el panel de capas, muy importante, donde siempre vamos a trabajar siempre con capas vectoriales o capas raster, ¿no? Y nos van a aparecer aquí, nos van a aparecer para que las controlemos, para que accedemos a ellas. Esos controles que tendremos sobre ellas pueden ser el de la visibilidad, pero en principio se van a ver de arriba a abajo, es decir, primero se verá la barra que está, la capa, perdón, que está aquí encima, que estará puesta encima las capas que están más abajo. Si perdiéramos la visibilidad de estas capas, podemos ir a ver paneles y bueno, pues aquí tenemos todos los paneles que tengamos. Me voy a cargar este y lo mismo pasa con las barras de herramientas. Las barras de herramientas, que las podemos tener izquierda, derecha, eso como queráis. Si queremos acceder a una o perder alguna de ellas, pues simplemente hay que validarlas o con la V de check, ¿no? El signo de check, o quitarlas pues para verlas o para no verlas. En principio, la primera pantalla tenemos los últimos ficheros con los que he trabajado y bueno, información que nos da el QGIS, ¿no? Además, y como todos los programas de software libre, pues están construidos a base de un núcleo fuerte que va mejorando, ¿no?, conforme cada versión, pero se cargan con una serie de complementos en función de los desarrolladores que están pues por todo el mundo. Creo que los programan en Python. Entonces, si le dais a complementos, a administrar e instalar complementos, se os cargarán los distintos complementos que haya disponible. Este programa necesita la red y bueno, aquí ordenados en orden alfabético, generalmente en inglés, pues tendréis acceso a todos los complementos, ¿no? Si yo, por ejemplo, quisiera instalar uno, pues no tengo nada más que ponerme encima y bueno, pues ponerme encima y actualizarlo. Si a veces perdéis los menús laterales y literales, perdón, lo mejor casi es que os despidáis y volváis a entrar, ¿no? Pero hay un complemento que si lo perdéis es el processing. Este es muy importante, es el que nos va a dar pues, la configuración de trabajo, la que tendremos por defecto, y a veces pues estos programas, ya sabéis que de vez en cuando se enfadan, lo pierden. Entonces lo volvéis a cargar, aunque en principio es de núcleo, ¿no? O sea, no se puede desinstalar y se actualiza el solo. Bueno, además tenemos en el menú de procesos esto de aquí, que es la caja de herramientas. La caja de herramientas pues nos da acceso a un montón de actividades, o no de complementos exactamente, pero digamos, o ves, pues para hacer macros, para trabajar con R, ¿no? De herramientas, como dice su propio nombre, que podemos utilizar para trabajar con los datos que vayamos cargando al programa. Esto es un mundo y como os digo siempre de estos programas, saber manejarlo no tiene, pues como ir en bicicleta, no tiene más secreto que echarle muchas horas. Nosotros tenemos que saber hacer lo básico y sobre todo tenemos que saber buscarnos la vida. Si nos solicitan algo, bueno, hay una cantidad de vídeos buenísimos en YouTube o en cualquier red, y bueno, pues saber cómo desenvolvernos, cómo buscarnos la vida para trabajar con él. Y esto en principio me lo cargo. Voy a abrir un fichero nuevo, me voy a cargar esto
también, y me aparece una pantalla en blanco. Me voy a ir al navegador y lo primero, fijaros aquí, donde pone X y Z Tiles, ¿no? Voy a cargar el Google Maps, que es como el fondo que tiene. Fijaros en la última fila, aparte de la escala, que no es que haya que hacerle mucho caso, pero bueno, nos puede dar una idea de la escala en la que estamos. Por defecto, aquí en la parte inferior derecha nos aparecerá un sistema de referencia. En este caso es el 25830. Este número obedece a unos códigos geopetroleros, que exactamente no sé cuál es su génesis, pero bueno, para nosotros va a dar igual. Vamos a hacer un poquito de memoria y le voy a clicar un par de veces, clic, clic, y en esto recomendaría que siguierais la siguiente rutina, ¿no? Una cosa es el sistema de referencia del fondo que tenemos, y en este caso no recomendaría este. El 25830 es el fondo del uso 30 del ETRS 30 y bueno, ya lo veis aquí, va bien, pero solo para el uso 30. Si tuviéramos datos globales, pues obtenidos con el VGS84, si le diéramos al VGS84 ya veis que bueno, pues me afecta a todo el planeta, mientras que si le doy al 25830, solamente al uso 30, al 25831, al uso 31, o si necesitáramos, no sé si lo tengo aquí, el 25829, pues tendríamos los tres usos que engloban a la península, ¿no? Entonces, bueno, estos usos, el 25830 generalmente y el 4326, los utilizaremos con las capas que vayamos cargando. Y es muy importante, generalmente trabajaremos en el 25830, que cuando vayamos a vincular una capa con otra, operar una capa con otra o a relacionar una capa con otra, ya sea vectorial, ya sea raster o como sea, ¿no? Pues que trabajemos en el mismo sistema de referencia en las capas, que no tiene por qué coincidir con el que tengamos como fondo. Eso es mi opinión y hay gente que estará de acuerdo o no. Por eso, en el fondo, yo os recomendaría, para el fondo mejor dicho, os recomendaría que tuvierais el VGS84 Pseudomercator, el 3857. Ya sabéis que el planeta Tierra es un elipsoide, no es desarrollable y por tanto cuando lo convertimos como el mapamundi que tienen algunos en su casa, ¿no? Pues hay que pagar un impuesto y es que perdemos exactitud porque un elipsoide no es una superficie desarrollable. Bueno, pero así nos dice pues dónde estamos. Entonces para el fondo os recomendaría que aquí tuvierais el 3857, que es independiente después de cómo trabajemos con cada una de las capas. Muy bien. Nos va a aparecer aquí el raster, que es lo que tenemos aquí como fondo, y encima iremos poniendo las diferentes capas con las que vayamos a trabajar. Os quiero recomendar una cosa muy importante, y es que todo lo que hagamos, y todo es absolutamente todo, el 100% de todo lo que hagáis, lo pongáis en la misma carpeta. Esto es muy importante y ya sabéis que a estos programas no los cabreéis, porque el fichero que nosotros vamos a tener de QGIS no va a guardar toda la información que le metamos, pero va a guardar caminos, referencia a la información con la que vamos a trabajar. Es decir, él va a cambiar unas rutas y si vosotros estáis trabajando en un ordenador y después os pasáis a otro ordenador, tenéis que tener en cuenta que las rutas, los caminos, no los va a cambiar y por eso es fácil que no pudierais trabajar, porque en un ordenador tenéis unos caminos con unos directorios que no están literalmente iguales en el otro ordenador, ¿no? Por eso yo todos los programas los voy a trabajar en esta carpeta, ¿no? Donde tengo los vídeos de QGIS y las capas que voy a utilizar, que previamente he descargado, ya veremos cómo también las he metido en esta carpeta. Y esto es muy importante. ¿De acuerdo? Venga, pues seguimos.